Hola, hola a todos. Em, si no me conocen, soy Mari Carmen, soy psicóloga de profesión, este, psicoterapeuta, también he trabajado en recursos humanos por muchos años, bueno, aunque lo dejé hace como 6. Pero bueno, hoy quiero compartir algo muy personal con ustedes por dos motivos. Espero que sea de ayuda para muchas mamás para sentirse mejor consigo mismas y entender un poco alguna situación que estén viviendo. Y segundo, para que si están viviendo una situación similar a la mía, puedan saber qué hacer. Y va a ser una historia un poquito larga, pero ahí les voy. Hace 6 años, un poquito más de 6 años, nació mi primer hijo. Eh, Después de la cesárea, me llevaron a mi bebé, pregunté que cómo había salido todo, me dijeron que estaba muy bien, o sea, tenía sus 2 manos, sus 2 pies, sus 20 dedos, todo parecía absolutamente normal, ¿no? Me dijeron que estaba sano, yo tenía un bebé hermoso, precioso y saludable, estaba feliz. Me fui a mi casa con ese bebé hermoso y saludable y empezamos la primera semana pues tranquilo, se despertaba a las primeras noches como todos los bebés para comer cada 3 horas. Conforme fueron pasando los días, cada vez que se despertaba en la noche nos llevaba alrededor de una hora, hora y media que volviera a conciliar el sueño después de tomar su bibi. Y como mamá, como papás primerizos, ah, pensábamos que era lo normal, ¿no? Eso te dice, ¿no? Cuando tienes un bebé, pues no vas a dormir en meses, ¿no? Entonces lo asumimos como que era normal. Debo decir que yo jamás había estado cerca de un bebé y mucho menos había cuidado de un bebé. Si acaso en mi vida había abrazado a 3 bebés por menos de 5 minutos, ¿no? Entonces, bueno, pensaba que todo estaba dentro de lo normal. Después empezaron los baños. Cuando empezábamos a bañar al bebé, mi bebecito se ponía histérico, lloraba horrible, parecía que lo estábamos torturando y matando. Y muchos creerían que era porque lo hacíamos mal, ¿no? Como padres primerizos no sabíamos bañar un bebé. Pero lo cierto es que mi esposo está enfermero y por una buena temporada él estuvo trabajando en un área de maternidad y de neonatología. Así que él había bañado a más de 300 bebés en su vida. Así que empezaba a parecerme extraña la reacción del bebé porque la primera vez que yo lo bañé dije, bueno, tal vez hice algo mal, pero cuando él lo bañaba tenía exactamente las mismas reacciones. Se ponía histérico, gritaba, de verdad parecía una tortura para él. Así que bueno, decidimos empezar a bañarlo no todos los días, sino como 2 o 3 veces a la semana, cuando mucho. Sí, sonará feo, pero realmente era cruel verlo sufrir tanto en cada baño. Conforme pasó el tiempo con respecto al baño, nos empezamos a dar cuenta que cuando nosotros nos metíamos a su tinita todo estaba bien, pero en cuanto una gota de agua caía en su cabeza, él estallaba. Llegó al punto en que 2 veces se privó y yo como mamá primeriza corrí a urgencias porque pensaba que había tragado agua, que se había ahogado o algo por el estilo, y en las 2 ocasiones lo revisaban y pues el bebé no tenía absolutamente nada. Entonces, bueno, eran cosas que se salían de lo normal. Pasaron un poco más de tiempo y empezaron a darse otras situaciones. Por las noches, cuando intentábamos dormir a nuestro bebecito, tardábamos aproximadamente entre 3 y 4 horas para lograr que se durmiera por las noches. Nos teníamos que turnar para arrullarlo, o sea, hicimos de todo.
o sea, de arrullarlo, de mecerlo en la mecedora, de mecerlo en una cobija, ya sabes, estimulación vestibular. Yo le daba masaje en el cuerpo, en los pies, ya sabes, esta parte de, de, de presionarle algunos puntos de los pies. No sé, hacíamos de todo y nos turnábamos porque era súper cansado, porque simplemente no se dormía. Le cantábamos, le contábamos cuentos, hacíamos absolutamente de todo, pero él simplemente le costaba horas conciliar el sueño. Esas fueron de las primeras cosas que, no sé, de entre nuestro falta de experiencia pensábamos que pues tal vez era normal, ¿no? Aunque debo decir que una parte de mi instinto materno me decía que algo no andaba bien. Y, y bueno, aún así pues seguimos adelante, ¿no? No había nada más que hacer. Cuando empezó la época de empezar a gatear, pues bueno, como mamá primeriza yo tenía una aplicación en donde veía ejercicios de estimulación temprana y bueno, como mamá primeriza ya sabes, haces todo, ¿no? Entonces yo todos los días le ponía en la sala una colchoneta enorme con cobijas y almohadas y juguetes para que él estuviera en movimiento, gateando y moviéndose. Pero resultó que ya después de los 6, 8 meses, él empezaba a presentar entre 2 a 3 veces a la semana crisis de llanto. Sí, mientras estaba en las cobijas, de repente de la nada empezaba a llorar y si lo abrazaba lloraba más, pero si me iba lloraba más. Entonces no tenía más que quedarme allí sentada viéndolo y tratando de que no se lastimara, ¿no? De que no se saliera de la colchoneta, de que no se golpeara contra algún mueble. Y pues bueno, esto duraba entre 1 hora, 1 hora y media. Incluso en una ocasión él lloró durante 3 horas seguidas. Fuimos al pediatra, dejó de llorar 10 minutos antes, el pediatra lo evaluó y no tenía nada. Cabe mencionar que seguimos todas las citas del pediatra, ya sabes, cuando sale del hospital, la del mes, la del otro mes, la de los 3 meses, la de los 6 meses, la del año, etc. Y en cada evaluación pediátrica, nos decían que estaba bien, que su desarrollo era normal, su tamaño era normal, sus reflejos eran normales, el tamaño de su cabeza era normal, la fontanela estaba cerrando perfectamente bien, al ritmo que debía, todo fisiológicamente parecía normal, pero a mí había cosas que ya empezaban a causarme un poco de conflicto. Entre esas, o sea, una parte del instinto materno que te dice que algo no está bien y por otra parte como psicóloga, como profesional, pues aunque mi especialidad no es en niños sino en adolescentes y adultos y tampoco en educación especial, pues bueno, sí me tuve que chutar el desarrollo de la infancia y la adolescencia y etcétera y conocimientos básicos de educación especial y de psicología infantil. Entonces entre mi acervo profesional, en mis conocimientos profesionales, algo me decía que no estaba correcto, que algo estaba mal, pero no podía definir qué era muy pequeñito. Cuando era bebé, recuerdo que la familia le empezó a apodar Batman, cara de Batman, porque cuando alguien se acercaba, y ya sabes, cuando un bebé está pequeñito, le haces caras y se ríen, su reacción era diferente. Su reacción era así, y cerraba los ojos hasta que la gente dejaba de hablarle. Él solamente mantenía como contacto con las personas que éramos más cercanas a él, como su papá, yo, como su abuelito, ¿no? Las personas más cercanas a él sí se reía con nosotros, pero con el resto de la gente generalmente no lo hacía. Y seguíamos pasando por el conflicto del baño, por el conflicto de conciliar el sueño, por las crisis de llanto y bueno, ya no se diga intentar cortarle el pelo.
Lo intentamos 2 veces en estéticas o hasta 3, creo. El caso es que cuando lo llevábamos a una estética, los 3 terminábamos cubiertos de pelo porque uno lo tenía que abrazar, otro lo tenía que calmar y a veces se juntaban hasta 10 personas afuera de la estética porque sus gritos eran tales que parecía que lo estaban matando y llamaba la atención, ¿no? Era muy complicado. Entre eso se sumaban las críticas de la gente que estaba muy cercana a nosotros, que pues por obvias razones pensaban que lo estábamos haciendo muy mal, ¿no? Porque les tocaba escuchar estas crisis de llanto cuando lo bañábamos o estas crisis de llanto en el día y decían, pues, ¿qué le están haciendo al niño? ¿Cómo lo cuidan? ¿O qué pasa? Yo cada vez iba sintiéndome más frustrada y bueno, en algunos momentos mi mente y la gente me decía que así era la maternidad, ¿no? Que era difícil, ¿no? Ya sabes los típicos comentarios de, pues tú quisiste ser mamá, así es difícil, ni modo, ¿no? Aguántate. Pero algo en mí me decía que pues no tenía por qué ser tan difícil, que algo no sonaba, algo no estaba bien, ¿no? Entre mis conocimientos profesionales algo no me cuadraba. Eh, Empezó a crecer y cuando yo lo llamaba por su nombre, o sea, yo le llamaba por su nombre, le llamaba por su nombre y él no discriminaba sonidos. O sea, para él era igual si yo le hablaba que si pasaba el carretón de la basura, si le ladraba un perro. Para él era exactamente igual, no había esa discriminación de sonidos. Eh, Decía pocas palabras, o sea, las muy básicas, mamá, papá, bibi, eran las únicas palabras tal vez que decía completas. El resto de las palabras que estaban en su vocabulario que empezó a tener, solo decía la última sílaba de cada palabra, como opa en vez de sopa, como ato podía significar perro, gato o zapato, ¿no? Todo era así. Llegando a los 2 años, lo cierto es que no tenía ni 50 palabras en su vocabulario y las palabras que tenía, solo era la última sílaba. Entonces la gente solía decirme, ay, tú eres su mamá, tú la entiendes. Y lo cierto es que yo me sentía muy frustrada porque decía, qué tan mala madre soy que yo no la entiendo, no la entiendo. Y esto se iba haciendo más común y más frustrante, las críticas crecían. No habla porque está chiqueado, no habla porque tú no lo haces que hable. Lo cierto es que él era muy independiente, empezó a hacerse muy independiente. Él, por ejemplo, si tenía hambre, no venía a mí a pedirme comida, iba a abrir el refri y se comía lo que se encontraba, lo que le gustaba. Si una vez recuerdo que lavé su muñeco favorito, lo tendí y en vez de pedírmelo fue, agarró un bote, se subió al bote y, y lo jaló, ¿no? Él empezó a ser muy independiente en muchas cosas. También teníamos muchos problemas con la comida. En cuestión de comida, él solo tomaba bibi y sopa. Y la sopa no se la comía si yo no la probaba primero. Las papillas las vomitaba. O sea, esta consistencia cremosa de las papillas, él no la soportaba, no la toleraba. Nos costó mucho trabajo hacer que comiera. O sea, darle comidas nuevas a mí me llevaba horas. O sea, de 1 a 2 horas de sentarme en la mesa, de rogarle que lo probara, que lo comiera y hacer que comiera. Era una situación bastante complicada. Y bueno, cuando llegó a los 2 años, recuerdo que tuvimos una reunión familiar y él tiene 4 primos de su edad, más o menos, se llevan algunos meses. Y recuerdo que me tocó abrazar a la más pequeñita, en la que es 6 meses más pequeñita que mi hijo. Y recuerdo que me empezó a hablar de mis aretes, que estaban bonitos, que qué color eran. Y yo helada, me quedé helada. Obviamente no por la reacción de la niña, sino porque en ese momento me hizo clic. Dije, güey, mi hijo no habla, tiene un problema, él no habla. A partir de allí dije, ok, se tiene que hacer algo. Entonces, bueno, busqué una terapeuta infantil,
solicité que le hicieran una evaluación. Le hicieron una evaluación y me dijeron que le hicieron 3 evaluaciones de lenguaje. En 2 tenía 12 meses de retraso de lenguaje y en la tercera tenía 8 meses de retraso de lenguaje. Lamentablemente no era la terapeuta correcta. Esta terapeuta me dijo, bueno, yo no creo en las etiquetas y lo único que necesita es estimulación. Él está así por falta de estimulación. Dentro de mis conocimientos profesionales, me cayó un golpe porque dije, ok, no. O sea, una falta de estimulación sería unos 3 meses de retraso en el lenguaje, a lo mejor 6, pero de 8 a 12 meses de retraso en el lenguaje es demasiado. O sea, implicaría que no le habláramos en todo el día y lo cierto es que le hablábamos todo el día, ¿no? Tratábamos de comunicarnos con él. A partir de ahí yo empecé a intentar buscar soluciones, a intentar saber qué era lo que le pasaba. Y obviamente por todos los síntomas sensoriales que tenía, me hacía pensar mucho que estaba dentro del espectro autista, pero no cumplía 2 requisitos básicos. Sí tenía intención comunicativa porque sí intentaba comunicarse y 2, sí había contacto visual constante. Lo que no había era discriminación de sonidos y parecía que no nos entendía nada, no entendía ninguna instrucción. Parecía que no entendía nada de lo que le decíamos y su vocabulario era súper reducido. Entonces, a partir de ahí yo me puse a investigar como loca, pero no encontraba nada. Así que saqué todos mis libros, empecé a investigar en internet y todo y no encontraba nada. Hasta que por fin encontré una clínica en Argentina en la que hacían una entrevista a padres de niños que habían sido diagnosticados con algo llamado trastorno específico del lenguaje. Yo jamás lo había escuchado. Lo busqué en todos mis libros y no encontré absolutamente nada. Pero cuando escuché esas entrevistas con los padres me sentí sumamente identificada y dije, wow, creo que es eso, creo que por ahí va. Es muy similar la experiencia que han vivido estos padres con lo que yo estoy viviendo. Pero bueno, a pesar de ser psicóloga, yo no puedo diagnosticar a mi hijo, ¿no? Entonces dije, bueno, creo que las cosas van por el lado del lenguaje. Así que empecé, al principio, pues bueno, dije, voy a investigar más sobre el tema, pero lo cierto es que no encontré mucha información respecto al TEL o trastorno específico del lenguaje. Pero dije, bueno, si es el lenguaje, vamos por ahí. Así que después de que cumplió 3 años más o menos, iniciamos con una terapia de lenguaje. Encontré una terapeuta de lenguaje que estaba cerca de mi casa y lo empezamos a mandar. Empezó a mejorar mucho en muchos aspectos, en muchos aspectos sensoriales, en la cuestión del sueño. Obviamente empezó a hablar un poquito más, ya no decía la última sílaba, decía las 2 últimas sílabas de las palabras. Empezaba a expresarse un poco más y también a entender un poco más lo que nosotros le decíamos, ¿no? Y bueno, ya no parecía que... Porque al principio, cuando les comento esto de que le daba igual si le hablaba por su nombre cuando pasaba el carretón de la basura, por supuesto que fuimos con el pediatra y le dijimos, a ver, revísale el oído, yo quiero saber si escucha, ¿no? Y bueno, nos dijeron que sí, que perfecto, que escuchaba perfecto, que su oído no tenía ningún problema. Entonces, bueno, ya habíamos descartado esa parte también. Empezó a hablar más del lenguaje y bueno, empezamos a notar otras situaciones. Cuando teníamos reuniones familiares o sobre todo en la casa, que era cuando duraban más, ¿no? Cuando íbamos a otros lugares podíamos ir, nos íbamos pronto y no eran tan largas, pero cuando teníamos reuniones familiares en la casa que duraban muchas horas, él llegaba a un punto en el que se aislaba completamente del resto de sus primos, de los niños, o empezaba a ponerse agresivo con los otros niños. Eso fue otro detonante que nos llamó mucho la atención. Entonces, me empecé a preocupar porque se acercaba el momento de que él entrara al kinder, a segundo de kinder. Debo decir que tenía una profunda preocupación. Yo no quise que entrara primero de kinder porque yo tenía una profunda preocupación porque mi hijo no hablaba, mi hijo no se expresaba, no podía decir
nada. Y sabes, o sea, vivimos en México, donde hemos visto miles de noticias donde pasan cosas en los kinders y en las guarderías, y a mí me aterraba la idea de que pudiera pasarle algo y él no pudiera expresarme que algo estaba pasando, ¿no? Que algo estaba mal. Me aterraba la idea, así que esperé. Sabía que ya no podía esperar más este asunto de meterlo al kinder, de que ingresara al kinder, y luego vimos esta situación de la agresividad y, y bueno, decidí buscar ayuda. Me puse como loca, recordé que me puse como loca a buscar. Tuve una muy buena maestra de psicología infantil, psicoterapia infantil en la universidad. Creo que es la mejor que existe, al menos en donde yo vivo. Patti Martínez, con muchos reconocimientos. Entonces me puse a contactar a mis compañeros de la universidad para ver quién tenía el contacto de Patti Martínez. Entonces le escribí un mensaje, le dije cuál era la situación de mi hijo y si me lo podía evaluar, porque a mí me preocupaba el hecho de que si podía entrar a una escuela normal o no. Yo sabía que algo estaba mal. Así que ella inmediatamente me derivó a una clínica especializada en autismo, Asperger y trastorno específico del lenguaje. Así es, sí, lo que yo había pensado hace un año. Así que, bueno, lo llevamos a la evaluación. La evaluación duró 5 sesiones, la entrevista con los padres, 3 sesiones con el niño y una sesión más para darnos los resultados. Nos llevó bastante tiempo, o sea, varias semanas, para tener los resultados. Al final, cuando nos dieron los resultados de la evaluación, nos confirmaron el diagnóstico. Bueno, al menos a mí. Sí, él padecía trastorno específico del lenguaje. Cabe mencionar que yo no mencioné esto en la entrevista. Es algo que yo había pensado, que yo había sospechado, que había investigado un poco, pero no tenía la seguridad, así que yo no lo mencioné en la entrevista. Dejé que estas personas que son increíbles en el diagnóstico hicieran su trabajo. Y sí, lo diagnosticaron con trastorno específico del lenguaje expresivo. Y a partir de allí, bueno, eh, hubo por un lado una parte de tranquilidad enorme de saber qué era lo que tenía y de saber qué era lo que podíamos hacer, porque obviamente nos dieron una explicación de qué se trataba y también nos dieron pautas de comportamiento, ¿no? De qué teníamos que hacer nosotros para apoyar a nuestro hijo. Entre todas las cosas que teníamos que hacer era cambiar nuestro lenguaje, hablar de forma más sencilla, usar palabras más sencillas, pero también oraciones más cortas, indicaciones más directas, a trabajar la parte sensorial y bueno, tuvimos que hacer adaptaciones a nuestra vida y nuestra comunicación con él. Pero aquí vale la pena mencionar que cuando pasa esto, definitivamente desde el aspecto psicológico hay un duelo. ¿Por qué? Tú sales del hospital con un niño sano, ¿no? Físicamente está sano. Y trátese de TEL, de autismo, de Asperger, o sea, trastornos que no se ven a simple vista, sobre todo en los bebés. Tú crees que tienes un niño completamente sano y que va a llevar una vida completamente normal. Pero cuando te dan el diagnóstico, por un lado te da toda la tranquilidad al menos de saber qué tiene y qué tienes que hacer por el lado positivo, pero por el otro lado se vive un duelo, porque ese niño que pensabas que iba a tener una vida perfectamente normal, resulta que no, que va a tener que en el momento de la evaluación ya ha afrontado muchos desafíos y que le esperan muchos más a lo largo de su vida. Entonces, hay una parte que es dolorosa, una parte que se sufre y una parte de alivio.
¿no? Y cada papá lo toma diferente, ¿no? Hay algunos a los que les cuesta más trabajo aceptar un diagnóstico así y hay papás a los que les cuesta menos. En mi caso agradezco tener la profesión de esta licenciatura en psicología y tener todo este acervo de conocimientos que me hacen entender más la situación, pero entiendo que hay muchos papás que no lo tienen y es muy difícil y muy complicado pasar por esto. Así que bueno, lo que nos quedó es seguir con la terapia del lenguaje, cambiar nuestro comportamiento un poco, nuestra forma de hablar, eh, hacer algunas modificaciones, ¿no? En nuestra forma de vida, en nuestra forma cotidiana. Pero las cosas fueron mejorando muchísimo. Él empezó a hablar mucho, de hecho ahora tiene 6 años y habla como un periquito, habla todo el día habla, aún tiene que superar muchas cosas. Cuando me refiero a la parte dolorosa es cuando para mí la parte dolorosa, esta parte del duelo fue darme cuenta eh, que me explicaron cuando me dieron el diagnóstico que mi hijo había nacido sin lengua materna, que era extranjero en su propio idioma. Eh, es como si te meten en un cuarto, a una habitación llena de chinos con cosas chinas y tú no sabes chino y nunca has visto esas cosas. ¿Cómo, cómo te sentirías? Difícil, ¿no? Bastante difícil. Fue doloroso para mí enterarme de esto porque me vinieron a la cabeza todas las situaciones que él tuvo que pasar para llegar al momento en el que estaba ahora, en el que ya hablaba un poco más y al menos nos entendía porque entendía todo lo que decíamos, bueno, al menos la mayoría, pero que pasó por mucho tiempo en el que nosotros le hablábamos y él no entendía absolutamente nada de lo que le decíamos, porque estaba aprendiendo un idioma nuevo. El lenguaje, la lengua materna es súper importante en los seres humanos, pero cuando nace sin ella, como se da en el TEL o en algunos niños con problemas de audición, la vida puede ser un poco complicada los primeros años, ¿no? Entender el mundo en donde, bueno, tenemos un mundo en el que todo se da a base del lenguaje y resulta complicado. Y desde el punto de vista de mamá duele muchísimo saber que él a su corta edad en ese tiempo, 4 años, había tenido que superar tanto. Y también la parte de entender que aún tiene que superar mucho más. Ahorita, por ejemplo, está en el proceso de lectoescritura y es muy complicado para él. Y, y hay que acompañarlo en el proceso y es frustrante, es cansado y es doloroso un poco. Pero vamos superando las pruebas. Debo decir que mi pequeño me ha hecho ver la vida de una forma muy diferente, me enseña todos los días cosas nuevas, pero, pero sobre todo tiene esa capacidad de afrontar retos, pese a que no es lo normal, ha alcanzado su nivel de desarrollo normal o adecuado a su edad, excepto, pues bueno, en donde tiene problemas, en la parte del lenguaje y en la parte de psicomotricidad, porque el lenguaje y la psicomotricidad están muy, muy, muy ligadas. Pero fuera de ahí, sigue superando retos, seguimos apoyándolo y superando retos con él. Y hay momentos en que es difícil, pero también hay momentos en los que me lleno de orgullo y de satisfacción. Debo decir que por él, porque se esfuerza mucho y lo logra, pero también por mí, porque estoy allí apoyándolo y sus logros también son parte de mi esfuerzo. Y les cuento esto porque ojalá algún papá que pasa por una situación similar, sea por TEL, por Asperger, por autismo, por alguna otra condición, sepan que si están viviendo una maternidad o una paternidad muy difícil o muy complicada y no saben por qué, lo mejor es ir
a buscar apoyo. Un diagnóstico te ayuda y te cambia la vida. Que la maternidad o la paternidad no tienen que ser tan difíciles. No es normal, o sea, sí es difícil, pero no tan difícil. Y a veces no tenemos las herramientas o la capacidad de darnos cuenta que algo está mal. Solamente sabemos que tenemos un pequeño que es muy difícil de tratar, de comprender, de ayudar. Entonces, esos papás que se sientan identificados, vayan y busquen un diagnóstico. Porque después del diagnóstico, yo, por ejemplo, me di a la tarea de buscar grupos de apoyo y me encontré con una organización fabulosa que se llama Yo Apoyo al TEL México, en donde no solo me dieron muchísima información que me ayudó más a comprender la condición de mi pequeño, sino que también encontré un grupo de apoyo de mamás y papás de niños con TEL, en donde me comprenden y me entienden a la perfección, porque este tipo de condiciones en donde tú ves un niño que es normal, que nada más habla un poco raro y la gente no entiende todo lo que hay detrás. La gente que te rodea y que no pasa por lo mismo no entiende todo lo que hay detrás. Y a veces puede haber muchas críticas, a veces puede haber mucho desánimo, a veces entiendo que es sin querer, pero te pueden hacer sentir la peor madre o el peor padre del mundo. Pero cuando encuentras estos grupos de papás y mamás que viven lo mismo que tú, es maravilloso porque son personas que te entienden, que te comprenden y que te apoyan y que además te dan tips, que si tienen niños más grandes que el tuyo, pues ya han pasado por cosas, ¿no? Y entonces te dan tips de cómo hacerlo, de cómo, o sea, de las estrategias que han usado, no sé, te apoyan muchísimo. Yo les recomiendo si sus pequeños creen que puedan estar en una situación como el mío, busquen por ahí, Yo Apoyo al TEL México, les va a cambiar la vida. Y bueno, no me queda más que, de verdad, el mayor consejo que les puedo dar es, primero, si tu maternidad o tu paternidad está siendo súper complicada y ya no encuentras la salida, porque crees que tu pequeño es simplemente muy difícil, llévalo a que le hagan una evaluación para saber que realmente qué es lo que está pasando con él. Un diagnóstico te va a cambiar la vida. Pero segundo, no hay nada mejor para un pequeño con una discapacidad o con una condición especial, como quieras llamarlo, que un papá es un papá, una mamá completamente estable. Así que de verdad yo te recomiendo que si estás pasando por una situación así o lo que sea, busques ayuda psicológica, porque eso te va a ayudar mucho, no solo a ti, sino a tu pequeño estar bien. Porque sé que hay momentos muy desesperantes, sé que hay momentos de mucha frustración, a veces momentos de mucho enojo, pero de verdad te pueden cambiar la vida si pides ayuda para ti, no solo para tu pequeño, sino apoyo para ti. Busca apoyo. Así que, bueno, es lo que yo te quería compartir. Espero que te sirva y espero que encuentres solución a los problemas que estás pasando en este momento. Te deseo mucha suerte y no sé si te puedo apoyar en algo, solo envíame un mensajito.